Vale. B. Bueno, cuando estamos el 19 de abril a las 10 horas con 15 minutos, procederé a realizar la guía de entrevista sobre el tema de investigación de tesis. Bueno, y esta dice así. La siguiente guía de entrevista de fines estrictamente académicos va dirigida a todas las personas naturales y jurídicas, tanto públicas como privadas, con el propósito de obtener información para el desarrollo del tema de investigación de tesis, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad referente al ámbito laboral y el cumplimiento del Estado de Guatemala. Con ello, lograr analizar los avances en materia de cumplimiento de dicha materia. Bueno, primera pregunta. ¿Qué acciones ha emprendido el Estado de Guatemala para darle cumplimiento a lo establecido en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad respecto a la inclusión laboral? Bueno, lo que yo tengo entendido y desde la sociedad civil, lo que nosotros coordinamos con el Estado es que ellos tienen un programa de empleate inclusivo que lo promociona el, la unidad del trabajador con la sección del trabajador con discapacidad del Ministerio de Trabajo. Principalmente dentro de las acciones que hacen están las pasantías laborales, que es una primera oportunidad de empleo, pero no tiene fondos para realizarse, entonces son pasantías ad honorem. Eso es una de las falencias de ese programa. Es lo que nosotros conocemos desde la sociedad civil y que quizás sea una estrategia que puede ir funcionando, que puede tener, sus efectos positivos, siempre y cuando le asignen fondos, porque yo creo que mucha gente se limita a participar en las pasantías porque no tiene cómo movilizarse, porque le representa un gasto el ir a hacer una práctica laboral ad honorem, sin ninguna remuneración, sin ninguna certeza de que se pueda quedar laborando posteriormente. Claro. ¿Y esto sería en una institución pública o en privada? Nosotros hemos trabajado con el Ministerio de Trabajo y ahí ellos hacen gestión tanto en la iniciativa privada como en la pública. Y desde nuestra experiencia, por ejemplo, hemos colocado personas a hacer pasantías en Coca-Cola. Ha sido la única empresa donde seguramente tienen otras empresas, pero con las que nosotros hemos trabajado como sociedad civil y como Ascater, tenemos en Coca-Cola, en instituciones privadas como correos, públicas, perdón, como correos, Municipalidad de Villanueva, Municipalidad de San Miguel Petapa, Ministerio de Agricultura, ¿cuál otra? Secretaría de la Presidencia, varias secretarías de la Presidencia, ONSEC. Entonces, en todas esas instituciones hemos tenido pasantes nuestros coordinados conjuntamente con el Ministerio de Trabajo. Muy bien, gracias. Bueno, pregunta número 2. ¿Conoce usted de alguna alianza público-privada que brinde capacitación técnica a las personas con discapacidad para su correcta inserción laboral? Bueno, ahí podríamos decir que Ascatedes es como que su función, ¿verdad? Sí, estamos en un proceso de firma de un convenio. Llevamos más de un año con el Ministerio de Trabajo porque cambian autoridades a cada poco. Esa ha sido quizá nuestra mayor dificultad con el Ministerio de Trabajo porque ha sido un ministerio en este gobierno donde han cambiado autoridades muy frecuentemente. Entonces, ahorita estamos en el proceso, se supone que ya estamos solo esperando que nos llamen para firma. Al mismo tiempo ya teníamos un convenio anterior, el cual ya se venció. Entonces, este es un convenio nuevo que se está gestionando. Y estamos también gestionando un convenio con Intecap, que ya teníamos uno que también está vencido y ahorita estamos, pero con ellos vamos rápido porque empezamos en enero y ya solo estamos esperando que el gerente
designe cuándo será el día de la firma. O sea, ya tenemos todos los papeles entregados, tanto el dictamen jurídico, ya está, todo está listo. Entonces, esto es con INTECAP. El objetivo es que podamos capacitar a la gente, ¿verdad? Porque hemos visto que hay mucha falencia, a nivel general hay problemas educativos, ¿verdad? Y las personas con discapacidad en muchas ocasiones han pasado de grado sin saber nada, o sea, porque no han querido hacer una adecuación curricular, entonces le dicen, ay, usted lo pasamos, y así van ganando los grados, y entonces a la hora de las verdades, cuando ya nos enfrentamos al empleo, tienen problemas. Oh, muy bien. Gracias. Bueno, pregunta número 3. ¿Tiene conocimiento sobre algún programa estatal que dé acompañamiento, asesoramiento a la iniciativa privada y con ello alentar a las empresas a emplear a personas con discapacidad? Solo este que tiene el Ministerio de Trabajo, que es muy pobre. Para hacer todo un país hay como 10 personas en la sección del trabajador con discapacidad, 10 personas ubicadas aquí en la capital. Entonces no podemos decir que este es un programa de país, es un programa del departamento de Guatemala y con unas que otras incidencias en los departamentos aledaños, pero no podemos decir que es un programa de país. Ah, muy bien. Estamos hablando de Empléate Inclusivo, ¿verdad? Es la sección del trabajador con discapacidad que está en el área de previsión social del Ministerio de Trabajo, pero tiene unas 10 personas asignadas y no tiene representación, la previsión social no tiene representación en todos los departamentos, solo tiene representación aquí en la capital. Entonces, se tienen que coordinar las acciones con el área de la inspección laboral, porque la inspección laboral sí tiene presencia en todos los departamentos del país. Ah, muy bien. Gracias. Número 4. ¿Cree usted que al aprobar una iniciativa de ley en el organismo legislativo que promueva la inclusión laboral de las personas con discapacidad, se pueda tener un marco jurídico que incentiva a las empresas a contratar a personas con discapacidad y esto asegura avances en la materia? Sí, hay dos factores que deberían, para que para la persona, para el empresariado también sea atractivo, porque una de las cosas por la que la ley no ha pasado, porque llegó a segunda lectura, pero no ha pasado, es que no hay ningún incentivo fiscal y no hay ningún incentivo de ninguna naturaleza para el empresario. O sea, el empresario lo ve como un gasto porque no ve todo el potencial que puede tener, el potencial social que implica el tener un personal con discapacidad dentro de sus filas, ¿verdad? Entonces no ve el potencial, no ve que también son sujetos de compra, que es un mercado y que en la medida de que se tenga personal con discapacidad, con un personal más diverso dentro de la empresa, mejor se podrá captar ese mercado diverso también, que Guatemala es un mercado diverso. Claro, Ujú. bastante diverso, ¿verdad? Bueno, sí, porque aquí también estaré yo, bueno, de hecho yo vi una iniciativa, la 5529, que fue presentada en el año 2019, si no estoy mal, y sí, yo la vi como que algo completa, con incentivos fiscales para las empresas y abordaba ciertos temas también ahí. Sí, esa es la que está en segunda lectura. Falta Oh, la tercera lectura y por artículos, pero la engavetaron. Entonces, normalmente cuando sucede eso, a veces es mejor presentar una nueva iniciativa eh, que, que sacar esa misma iniciativa. ¿Por qué razones? Porque desde el aspecto político, muchos de los que presentaron o el que fue ponente de esa, a lo mejor ya ni está. Y entonces ya no le interesa a los diputados incentivar una ley de o alguien que no, ya no está como ponente. oh, Porque cierto. porque al final le comento, para ellos, como su currículum diría, aunque sean malas leyes, aunque sean leyes retrógradas, pero para ellos, como su currículum, el que haber sido aprobada una ley que diga el ponente fue fulano X, eso es más valioso que cualquier título que tengan en el currículum. Oh, Ujú. bueno, sí es interesante lo que usted me está diciendo, la verdad no lo había pensado de esa manera. Bueno.
Pregunta número 5. ¿Conoce usted de cooperación internacional, ya sea técnica o financiera, para promover programas de inclusión laboral de personas con discapacidad? De internacional, sí, por ejemplo, está este programa ¿cómo se llama? De FOAL, que es la Fundación 11 para América Latina a través de los proyectos Ágora, que es lo que nosotros tenemos. Eh, También hay otras iniciativas con otros tipos de discapacidad. Me parece que está, no la conozco muy bien, pero me parece que es una cuestión holandesa, no de Dinamarca, si no estoy mal, que promueve el acceso a la capacitación de la discapacidad física. A ellos no los conozco, pero los he oído mencionar, o sea, Ah, muy bien. uh-huh. Pues esto siempre sería dentro del ámbito privado, ¿verdad? Sí, son ONGs, siempre son ONGs, pero dentro del ámbito, o sea, de ahí iniciativas propias, algunas empresas como Walmart, como BAC, por ejemplo, que tienen que cumplir ciertos estándares internacionales y por eso tienen personal con discapacidad dentro de sus filas. Muy bien, gracias. Eh, Número 6. ¿Cuáles son los principales obstáculos existentes para poder integrar laboralmente a las personas con discapacidad? Bueno, solo le voy a hacer una corrección. Usemos la palabra inclusión y no integrar, porque cuando integramos, colocamos a la gente dentro de, pero no es parte de. O sea, estamos en la misma aula, recibiendo la misma clase, solo que ellos están separaditos y yo estoy en, eso no es, eso es la integración. En cambio, la inclusión es algo que permite una participación plena y completa entre el que tiene y el que no tiene discapacidad. Bueno, Ah, que si conozco, o, retírame, ajá. ¿cuáles son los principales obstáculos existentes para poder incluir laboralmente a personas con discapacidad? Primero, no hay obligatoriedad del Estado. Ese es un obstáculo. Pero también existe el hecho de que no hay, yo creo, voy a señalar tres. Es el que no hay obligatoriedad. El segundo, la falta de preparación de las personas con discapacidad. Eh, la otra es que hay un concepto asistencialista. O sea, cuando hablamos de los modelos de discapacidad, que hay tres modelos, el tradicional, dentro del tradicional hay un concepto muy asistencialista y el país todavía es muy asistencialista. Pero no solo es el país, sino que también la persona con discapacidad tiene un modelo asistencialista. ¿En qué sentido? Eh, Claro, están sus excepciones, gente que quiere buscar un trabajo, pero hay muchos que quieren estirar la mano y que le den solo por tener discapacidad, que le den un trabajo. Existen muchos de esa naturaleza. Entonces, en este mundo competitivo necesitamos ser competitivos. Claro, Ajá. definitivamente. Entonces, aquí, si usted va a call center, necesita hablar inglés, necesita conocer de computación, necesita muchas cosas para poder entrar. Ahorita estamos capacitando un grupo de inglés, en inglés, y ayer los llevamos por el curso 9. Entonces, mi objetivo es llevarlos por lo menos al 12, que después ellos se paguen el resto. Pero ese es nuestro objetivo, llevarlos por lo menos al curso 12, porque el objetivo es que puedan, que ya puedan ser competitivos, que ya puedan participar en un proceso de selección. Ah, muy bien. Uh-huh. Gracias. Bueno, ¿qué condiciones debe cumplir una empresa para iniciar un proceso de inclusión laboral para personas con discapacidad? Lo primero es que es importante, y ahí es donde participamos la sociedad civil, es importante que se analicen los espacios, pero no solo los espacios, también los puestos, para ver si se ajustan, para ver si hay perfiles, para ver si se puede, si es viable o no es viable. Entonces, por ejemplo, hicimos nosotros una visita y eso fue una visita de las cosas más integradas que hemos hecho conjuntamente con el CONADI, porque ahí participamos el CONADI, el Comité Pro Ciegos, participó la Asociación Nacional de Ciegos, la Asociación de Sordos, bueno, participamos varios.
fuimos a visitar una empresa que se dedica al cultivo de bananos y exportación de bananos y vimos todo el proceso, desde que siembran la matita pequeña hasta que empacan el banano. Mire, fuimos desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hasta que empacan el banano, lo pesan la caja y ya está listo para la exportación. Vimos todo el proceso. Íbamos tomando nota, ¿verdad? El objetivo nuestro era identificar en dónde y qué tipos de discapacidad se podían adaptar a ciertos puestos. Entonces hicimos ya un informe. La empresa decidió que iba a contratar personas sordas para ciertos puestos y que tenía personas con baja visión para otros puestos que podría ser, o algunos físicos para otros puestos que, diferentes que fuimos enfocando ahí. No le puedo comentar qué puestos ni qué cosas, porque tuvimos que firmar confidencialidad y todo eso, pero le comento cómo hicimos el proceso. Eso que hicimos es lo que debiéramos hacer en las empresas, porque hemos encontrado, por ejemplo, gente, jóvenes de talla pequeña cargando unas grandes cajas en bodega y sí pueden hacerlo, pero se les va a dañar la columna muy fácilmente. Entonces, consideramos que esas son las adecuaciones que podríamos hacer y para no poner una carga que no corresponde dependiendo del tipo de discapacidad. Muy bien, gracias. Bueno, pregunta 8. ¿Cuenta su institución con algún programa para la inserción laboral de personas con discapacidad y qué tipo de discapacidad? Sí contamos, principalmente atendemos la discapacidad visual y la discapacidad física. No me he atrevido con personas sordas. Sí hemos incluido uno que otro que ha sido referencia, pero no capto personas sordas para nuestros procesos porque requieren otro tipo de apoyos. Requieren Oh, otro tipo de apoyos, aunque mi compañera sí tiene lenguaje de señas, la lengua de señas, yo no. Pero requieren otro tipo de apoyos y no estamos, no tenemos proyecto que nos apoye en eso. El mayor problema es que no tenemos proyecto y nosotros tenemos que responder a las metas que sí tenemos. muy bien, gracias. En este sentido, lo que yo también entiendo es que ustedes, bueno, es lo que yo he logrado captar, es que se consideran como una organización intermediaria entre las empresas privadas y las personas con discapacidad visual, ¿verdad? Estoy mal. Sí, sí, somos como intermediarios, pero hay que reconocer, mire, hacemos intermediación laboral, pero no es esa sola nuestra función. Le voy a comentar lo que hacemos. Nosotros identificamos a una persona con discapacidad visual, baja visión o total. Al identificarla, vemos si ya recibió rehabilitación. Ahorita tenemos que Fundal hace rehabilitación y también hace rehabilitación el comité. Depende dónde se ubica, depende la facilidad y todo el asunto, lo ubicamos en un lado, lo referimos a otro lado. Si ya hizo rehabilitación, ya es independiente, entonces ya lo empezamos a capacitar. ¿Qué tipo de capacitación le damos? Bueno, dependiendo el plan de formación y de acuerdo a las necesidades que vamos detectando. Hay gente que quiere capacitación en todo, no es posible. ¿Por qué? Porque se vuelven expertos en cursos, pero no hacen nada con ello, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vemos que una salida laboral viable y más efectiva es el emprendimiento. ¿Por qué es más efectiva? Porque yo no necesito buscar o hacer intermediación laboral. Entonces veo que hay una gran población de la que atendemos que no sabe leer ni escribir, que jamás fue a la escuela, que tiene sexto primaria. Ellos no están, ahorita el mercado laboral está tan difícil que hasta para hacer limpieza en los cines me están pidiendo gente que tenga bachillerato y que tenga ciertas edades, esa es otra cosa, que tenga ciertas edades. Entonces, todas esas cuestiones limitan a la persona en general, no solo a la persona con discapacidad. Entonces, trabajamos el tema del emprendimiento.
eso me ha costado porque la gente cree que solo es recibir un salario y ya, ¿verdad? O sea, ay, mire, es que yo lo que quiero es tener un sueldo. Que yo, eso del emprendimiento es que, y él, nos cuesta entender, mire, tenemos mucho problema por varios factores. Hay un factor papás que, que ya son jóvenes de 30 años que no quieren que salgan a trabajar, que pobrecita mi nena, que mi nena tiene discapacidad y yo le digo, ¿cuántos años va a vivir usted y la va a mantener a su nena? ¿verdad? O sea, le pregunto, ¿verdad? Si usted me puede garantizar que va a vivir unos 50 años y que le pueda llegar a su nena a los 80 años, ¿verdad? Entonces, mientras la mantiene, entonces, pero si no, entonces tiene que estudiar, tiene que hacer algo por su vida, a su nena, ¿va? Entonces, esa parte nos cuesta con los papás. Hay otros que no, al contrario, están como abandonados y, y entonces estos se vuelven de otro, o sea, se vuelven como ellos son los que más quieren salir adelante, mientras que muchos están sobreprotegidos y ellos son los que no saben para dónde van. Aunque estén estudiando, muchos de ellos no saben para dónde van porque saben que tienen su comida segura, que tienen su casa segura, que tienen muchas cosas, ¿verdad? Entonces, eso nos pasa no solo a las personas con discapacidad, eso le pasa a todos los jóvenes de ahora. Sí. Bueno, pregunta 9. ¿Sabe usted qué incentiva a una institución a contratar personas con discapacidad? Y aquí tengo 4 respuestas. Valores y principios de la empresa, porque recibe algún beneficio de parte del Estado, por recomendación o porque están aptos para desempeñar una actividad. La, porque recibe algún beneficio del Estado, pudiera ser una, y la otra es porque están capacitados para alguna actividad. Ah, bueno, gracias. Número 10. Ay, permítame. Vamos a ver, esto aquí no tengo. ¿Cómo cree que es la atmósfera laboral para los colaboradores al compartir con una persona con discapacidad? Y aquí tengo también 4 opciones. Uh -huh. Es de inclusión, de discriminación, de exclusión o aislamiento. Fíjese que se dan las 4 en algunos lugares, o sea, en algunos lugares es diferente, en otros, yo tuve a una joven, le cuento las experiencias para que vayamos, en un banco donde ella tiene hasta maestría, ella tiene discapacidad visual, pero tiene maestría y todo, es una chica bien preparada y aplicó en varias oportunidades por mejora salarial a otro puesto, para ir subiendo de puesto. Y siempre le decían es que no llena el perfil y que no llena el perfil. Y cuando colocaban a alguien que todavía estaba estudiando en la universidad, que ni siquiera tenía una licenciatura. Y entonces ahí había discriminación. Hasta que me dijo, no, son cuentos, me dijo, voy a renunciar. Y yo le dije, ¿estás segura? Sí, me dijo, voy a renunciar, voy a poner mi clínica psicológica. Ya lo hizo, abrió su clínica y tiene, aparte tiene otros negocios. O sea, ella es bien, o sea, ella es una persona bien profesional, bien, y tiene una línea de pensamiento bien organizada, pero no logró dentro de esa empresa subir de puesto. Entonces, a veces nos pasa que hay un gerente con una mística y que llega, pero cuando este gerente se va, la persona se queda como desamparada dentro de la institución porque la mística solo era del gerente, pero no la transmitió al resto del personal. Y eso nos ha pasado en varias empresas, que al final terminan despidiendo a la persona porque no hay, eh, porque solo el que estaba convencido de ese proceso era el gerente, más no el resto del personal. Ah, Entonces, eso le puede servir para hacer conclusiones de algunas de las cosas que puede. claro, que no hay como que una visión general como empresa sobre el tema de la discapacidad, sino que solo una persona que creía en el tema y
Bueno, se fue. Y se acaba el proyecto. Entonces, eso nos ha pasado especialmente en empresas nacionales. Entonces, no quiere decir que a nosotros no nos interese que hayan espacios, pero siempre les decimos, es importante que capacitemos a la gente. No vamos a cambiarlo todo, pero algo podemos dejar sembrado en la gente. O sea, podemos dejar sembrada una idea, sembrado un concepto diferente. Claro, muchas gracias. Bueno, estamos con la pregunta número 11. ¿Qué características debe tener el contrato laboral de una persona con discapacidad? ¿O es el mismo tendría que ser el mismo para todos los colaboradores sin distinción? Tendría que ser el mismo, no debería haber una distinción de ninguna clase, estar sujeto a las mismas prestaciones, a las mismas cosas. Hemos tenido algunas dificultades, al contrario, que en vez de, por ejemplo, le quieren pagar un menor salario porque tiene discapacidad, pero sale a la misma hora, tiene que entregar los mismos resultados. Entonces, allí no hay equiparación de oportunidades. Mm. A menos que fuera, por ejemplo, un empleo, que es lo que hemos trabajado con Walmart, empleo de medio tiempo, que solo son 5 horas. Porque tenemos algunas discapacidades que, por ejemplo, un usuario de prótesis que está en caja va a estar parado. Y al estar parado va a tener mucha dificultad durante esas 5 horas. O sea, si llega a las 8 horas parado durante un día y luego 5 días de la semana haciendo eso, va a tener daño en su prótesis y va a tener que cambiar la prótesis con más rápido que el. Entonces, lo ideal es que tengan un trabajo de medio tiempo. Igual el usuario de silla de ruedas necesita, por ejemplo, irse a estirar. Y lo ideal sería que tuvieran un espacio, un baño, por eso ellos usan baño grande, no tanto, es por la silla, pero no solo es la silla, necesitan un espacio grande para poder ir a estirarse. Claro. Porque estar tanto tiempo sentado en la silla produce llagas. Entonces, eso es importante que se considere, ¿verdad? Y tener esos espacios como de ocio. Toda esa es la parte que nosotros hacemos con las empresas cuando hacemos una inclusión laboral, ¿verdad? Más allá del espacio, ¿verdad? De que dónde ubicar la silla, hay que hablarles de esta parte, ¿verdad? Claro. Ujú. Bueno. Pregunta número 12. ¿Recibe la institución que usted representa alguna ayuda estatal, ya sea económica o técnica en materia de inclusión laboral? No, solo los convenios que tenemos, eh, que en función del convenio con Intecap, lo único que nos hace es un descuento en los cursos que se programan conjuntos. Eh, de allí no recibimos ningún apoyo técnico, al contrario. Por ejemplo, ahorita le estoy buscando al Intecap una asesoría para que su plataforma no nuestra, sino que buscarle desde FOAL, que FOAL me provea un asesor para asesorarle la página de Intecap porque no es accesible para personas ciegas. Oh, muy bien, se lo agradezco. Esos es buenos datos de saber, ¿verdad? Que es al contrario, sino que las organizaciones de la sociedad civil son las que vienen y ayudan al Estado, Sí, o a las instituciones del Estado. o sea, sí, así más o menos estamos. Lo que sí nos ha ayudado es que ellos nos han abierto espacios porque ellos tienen los contactos directos, la orden directa del presidente de abrir espacios para pasantías. Eso sí, pero por ejemplo, cuando nosotros hemos hecho ferias, hemos hecho cosas y los invito, nosotros costeamos todo eso, no es que ellos nos. Oh, Ajá. muy bien. Bueno, y por último, ¿qué acciones pueden realizar las empresas para contribuir a derribar las barreras y prejuicios que limitan la inclusión laboral? Lo primero es
capacitarse, dejar el espacio para la capacitación. Eso es importante, ¿verdad? Pero también en cuanto a las empresas pudiera ser eso. En cuanto al Estado tendría que ser campañas de sensibilización, pero la sensibilización a mí me más debería de ser de concientización, porque sensibilización parece que como poner a la gente lastimera, así de pobrecito, ayudémosle. Es ahí como por esa razón me enojo con Teletón, mire, Sí. porque es un objetivo diferente. Siento que caminamos a veces para distintos lugares por ese tema, ¿verdad? Porque ellos buscan que la gente les sienta lástima y por lástima de. Y no, yo les digo, aquí vamos a hacer un producto cuando a los emprendedores, mire, ahí les corrijo, a veces no les gusta, se enojan conmigo, pero hay que corregirles desde el etiquetado, el sabor. Mire, yo me pruebo todos los desinfectantes y todas las cosas que ellos venden. Si me dicen crema para la cara, crema para los pies, si me dicen, mire que le ayuda a eliminar puntos aquí, puntos allá, y si no sirve, se lo digo, mire su loción, la loción que me vendió no sirve. ¿Por qué? Porque necesitamos competir. Claro. Entonces, si tiene que ser en igualdad de condiciones, no es por lástima, porque tenga discapacidad, sino porque estamos vendiendo un producto que debe ser competitivo, porque este es un negocio, digamos, en cuanto al emprendimiento. Igual a nivel laboral, usted va a llegar y no me diga que licenciada es que yo tengo discapacidad y no puedo llegar temprano. ¿Por qué no puede llegar temprano? O sea, dígame qué excusas, si es que fíjese que me dan miles de excusas, que me cuesta levantarme temprano, me dijo alguien una vez, o mire, es que mi hija no tiene el hábito de dormirse temprano, me da a la 1 de la mañana. Eso no es problema mío, le digo yo. Los hábitos de su hija, usted los tiene que formar y usted tiene que estar a las 7 en el trabajo porque a las 7 la entrada. No me diga a mí que, o sea, esas cositas son las cosas que tenemos que trabajar con ellos, ¿verdad? Oh, ya, Ajá. sí, pues. Sí, porque ahí también las empresas también ya miran esas actitudes, ¿verdad? Ya como que se vuelven también algo reacios después a contratar a más personas. Exactamente, eso. Sin embargo, tengo gente muy, eh, que ha dado ha generado un buen precedente. O sea, gente que mis respetos no solo en cuanto a su asistencia, sino en cuanto a sus resultados, que ha hecho buenos resultados. Tengo una chica trabajando en call center que eh, siempre ha punteado los primeros lugares de recuperación de cartera. Entonces, eh, se le ha apoyado, se le ha actualizado licencia, cosas por el estilo. Tengo otro joven ahorita en BAC que lleva 6 años ahí y lo subieron de puesto el año pasado. Oh, ya. Entonces, sí tenemos gente que, que tiene potencial. Y ahorita estamos trabajando con muchos más jóvenes, ¿verdad? Claro. Ajá, para poderlos capacitar, para llevarlos a esos niveles, ¿verdad? Ah, muy bien. Ujú. Bueno, esas eran las preguntas, licenciada Sonia. Voy a dejar de a pausar.